Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy vamos a conversar con Quique Claros. Él es miembro de la Asociación Latinoamericana de Managers Musicales, MF Latam, y de la red Iberfest. Además, fue coordinador del Mercado de Industrias Culturales y Creativas MIC 3600, realizado en 2018 en La Paz. También fue codiseñador del Fondo Concursable Municipal para las Culturas y las Artes FOCOART y de los fondos concursables del Programa de Intervenciones Urbanas. Hola Quique, bienvenido a Todas las Voces, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias Milen, un saludo a ti y a todos los que nos vean. Gracias por esta invitación y aquí para contar un poquito en qué estamos. Buenísimo, sí, hay realmente mucho de qué hablar. Tú estás muy metido en la industria cultural, la industria musical nacional, incluso regional. Entonces, con esta pandemia que nos ha afectado a todos y sobre todo a la cultura, ¿cómo ves el panorama actual? Bueno, creo que no es una novedad lo que voy a decir, pero definitivamente es muy, muy complicado. Lo que ya se viene diciendo es que la cultura es lo primero que ha parado y lo último que va a volver. Aunque soy un poquito optimista a futuro, yo creo que evidentemente la ansiedad que también ha generado todo este parón va a hacer que, pienso que va a hacer que la gente también pueda ir retornando paulatinamente. Seguramente va a ir habiendo un retraso en nuestro país, porque nuestro país también viene un poco tarde en esto de la pandemia, todavía no hemos alcanzado el famoso pico, pero hay otros países donde ya se están empezando a abrir los espacios artísticos, culturales, incluso los deportivos, obviamente con protocolos de seguridad, de sanidad, pero que ya poco a poco la gente también está empezando a volver. Y yo soy optimista en el sentido de que aquí también va a poder pasar esto, pero quizás al día de hoy todavía es complicado hablar de a futuro, ¿no? Pero, y es necesaria en todo caso una adaptación, ¿no? No se va a volver, no se puede volver a lo que era antes de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo que hay que, no sé, menos público o lugares más grandes? ¿Cómo habría que adaptarse cuando podamos volver a la normalidad? Definitivamente, o sea, no va a ser igual, por lo menos no inmediatamente. Se estima que hasta por ahí tardemos hasta 2 años a volver a una antigua normalidad o muy parecida a esa normalidad. Evidentemente, reducción de públicos, que eso complica mucho en el sentido de que a veces no vuelve rentable un espectáculo artístico, es una preocupación grande, o sea, no poder tener la cantidad de gente necesaria para poder cubrir los costos de un evento artístico. Pero también vamos a tener que vencer no solamente por ahí los protocolos de seguridad sanitaria, sino también el temor que naturalmente la gente va a tener a empezar a salir y empezar a ir. Y además un tercer factor más, la reactivación económica, ¿no? O sea, la gente ha estado parada, mucha gente ha estado parada, salvo tal vez quien tenía un puesto, bueno, un sueldo mensual, pero toda la gente que trabajaba por ahí, no solamente al día, sino por proyectos, por actividades, seguramente ha visto reducidos sus ingresos. Y cuando venga la actividad artística, seguramente no va a ser en un principio la prioridad. Entonces, tenemos que ir luchando con esto. Por eso se han planteado muchos retos, yo creo, en este tiempo. Ahorita que todavía estamos en cuarentena flexible, estricta, dependiendo de la región del país, pero en la medida que se vaya abriendo, la reinvención del sector, generar nuevas propuestas, evidentemente creo que esto ha sido ya muy común. Todos los artistas en todos los géneros han empezado a bombardear con material, se empezó a saturar la red. Esto en bien de la gente que obviamente se quedaba en su casa, pero llega un momento en que tú dices, bueno, ok, al principio es un tema de empatía, de solidaridad, pero a partir de que empecemos un poquito nuevamente a recircular, ¿qué hacemos con ese trabajo? Si todo ya estaba en la red, si todo ya se ha venido repitiendo, si empezamos a competir no solamente con los espectáculos locales, sino con todos los internacionales, ¿no? Si yo hacía un concierto anoche, por decir, a nivel local, seguramente voy a tener público, pero al mismo tiempo Ringo Starr estaba dando su concierto de cumpleaños. Sí. ¿Qué hago para jalar yo gente cuando Ringo Starr está en el internet gratuito?
¿no? Entonces, eso nos va a plantear nuevos retos, no solamente para empezar a circular de nuevo, sino para empezar a crear nuevos contenidos, que creo que es algo que en Bolivia todavía estábamos un poquito retrasados, sabíamos generar contenidos, pero por ahí no había todavía la novedad de decir, ¿cómo hago para atraer el público? Que todo ese material, hablando de la música, sea simplemente un concierto subido a la red. ¿Qué hago para que sea distinto? Para que la gente venga y además pague una entrada, ¿no? Que es otro reto que vamos a tener de empezar a darle valor a ese producto, ¿no? Claro, exacto. Incluso las producciones que se han visto, una cantidad increíble, videoclips, todo, ¿no? Que están liberados, que el público agradecemos que los hayan liberado, pero claro, para el artista ha sido un trabajo, ha sido tiempo, ha sido una inversión, ¿no? Definitivamente, o sea, bueno, una de las ventajas por ahí o algo que podemos sacar a favor de estos tiempos es que al estar todos en casa, no necesariamente tenemos mucho tiempo y creo que eso se ha ido dando a través que ha ido pasando. Al principio por ahí sí nos ha pescado de sorpresa y no sabíamos qué hacer en nuestras casas, pero después uno se va llenando de actividades muy espontáneamente y termina trabajando más horas que cuando trabajaba por fuera de casa a veces. Esto como anécdota, ¿no? Pero al mismo tiempo decía, lo favorable ha sido que ha permitido por ahí reactivar proyectos y reactivar sobre todo conexiones. En ese sentido, obviamente, la tecnología de la comunicación ha sido muy útil. Es el caso mío y seguramente de mucha otra gente, pero el caso mío que me ha permitido reactivar redes internacionales, sobre todo en el aspecto musical, que estoy vinculado a la MMF LATAM, que es la Asociación de Managers de Latinoamérica, que me ha permitido reactivar proyectos, ideas, contactos, en principio a nivel formativo. Hemos hecho talleres o hemos participado de talleres a nivel latinoamericano, pero también ha permitido o está permitiendo generar proyectos de intercambio musical, que es algo que podemos ir contando posteriormente ya, porque es más particular de nosotros, pero decía que esta cuarentena ha permitido reactivar eso, y eso nos está permitiendo acceder a cierto conocimiento o a ciertas actividades que por ahí en una época normal o en la antigua normalidad era más complicado. Era más complicado, sobre todo desde Bolivia, que obviamente veníamos trabajando para poder articular la región. Estamos un poquito en la cola de la articulación dentro de lo que es la industria musical, pero esto nos ha permitido ya empezar a vincularnos más. Bueno, vamos entonces al tema. En esta época has generado proyectos de vinculación internacional, tanto como decías, en formación, y también ha habido bastante unión, ¿no? En la región. Han habido conciertos conjuntos y lo que tú mencionabas, estos proyectos de formación que he visto, había docentes, oradores, gente especializada de toda la región que ha compartido sus conocimientos, ha compartido su know-how en relación a la industria musical. ¿Cómo han sido estas experiencias? Y además se está generando una nueva, empieza esta semana, creo, la siguiente semana, ¿no? Otro proyecto, otro curso formativo. Sí, a ver, más o menos lo que hemos venido haciendo. Ya hace un tiempo veníamos trabajando desde incluso el 2018 en la Secretaría Municipal de Culturas. Se ha conformado, bueno, gracias al apoyo de la Secretaría de Culturas, entre otros, se ha conformado la Red Iberfest, que es una red que pretende reunir y agrupar a espacios culturales, teatros principalmente, festivales, y gestores o productores artísticos, ¿no? Para poder generar circuitos de circulación, para la redundancia. El primer encuentro precisamente fue aquí en La Paz, ¿no? Donde se reunió al Festival de Jazz de Asunción, al Festival de Jazz de Arica, el Festival de Jazz de La Paz, ¿no? Y virtualmente también estuvo reunido un productor de festivales de jazz en Colombia. Eso ha permitido ir trabajando. En la antigua normalidad habíamos logrado que algunos artistas empiecen a circular, sobre todo se logró intercambios con Chile, ¿no? Llegaron artistas de Chile al Festival de Jazz de La Paz, que en realidad se realiza en varias ciudades de Bolivia, y hubieron artistas bolivianos que fueron a girar a Chile. Ahorita, bueno, los dos artistas que hemos intercambiado en su momento han sido Gustavo Orihuela y Carlos Fischer, que gracias a este tipo de conexiones han permitido que ellos puedan girar en Chile.
De la misma manera, hemos empezado a tratar de tener vínculos con Paraguay, que era el objetivo de este año. Evidentemente va a estar un poco postergado esto, pero a partir de estas conexiones que ya se las venía trabajando por ahí un poco lento, dependiendo de un poco de las condiciones y los recursos de cada país, ¿no? Se ha articulado una red de precisamente productores, con los cuales, y a partir de esta red de Iberfest, en esta nueva coyuntura, hemos impulsado proyectos más de formación. En un principio también liberados a la gente. Hemos tenido la primera versión el pasado mes de mayo de lo que hemos llamado el LATMUS, Seminario Latinoamericano de Música, ¿no? Donde hemos tenido 21 actividades de formación, todas gratuitas. En algunos han sido talleres, otros talleres más prácticos, herramientas muy, muy concretas para trabajar en la industria musical. Han habido charlas, un poco de gente con experiencia que transmitía su experiencia personal, y también ha habido paneles donde temáticamente se discutía sobre un tema elegido, ¿no? Y creo que un poco la fortaleza de esto ha sido tener a gente con mucha experiencia en algunos casos, o con experiencias distintas a la nuestra, a la que hemos podido acceder, y que en otros momentos directamente por ahí ni conocíamos las experiencias, ni conocíamos a las personas. Gente que está trabajando día a día en otros países. Hay gente, obviamente de países como Colombia o Chile, Argentina, que tienen industrias mucho más desarrolladas, y hemos podido conocer sus experiencias, pero también otros países que por ahí están casi a la par. Siempre trabajamos con gente de Paraguay, por ejemplo, que hemos coincidido en muchas cosas, tiene muchas por ahí carencias, como aquí en Bolivia, pero al mismo tiempo muchos trabajos similares buscando articularse a la red. Entonces hemos tenido una variedad, también hemos tenido incluso gente de Europa. Es una industria todavía mucho más grande. Esa ha sido una primera versión. Venimos preparando la siguiente versión, que esperamos se la pueda realizar ya en agosto, ¿no? Pero en medio se han ido generando más cosas. Actualmente, y esto es lo que hemos comenzado esta semana, a través de una alianza de esfuerzos con la productora Planea Música de Paraguay, ¿no? de Lucas Toriño, ha impulsado un proyecto de formación que se llama Cranea Música, que son básicamente 4 talleres, yo creo de muy alto nivel, para también apoyar a la profesionalización del sector, ¿no? El primer taller ha sido realizado ayer, que era sobre marketing digital, que ha sido dictada por un profesional de la productora Charco Música de España. Estaba Teresa Navajas. Creo que ha sido una charla, un taller muy práctico, de muy alto nivel. La verdad que uno que viene trabajando en el sector, a veces uno cree que ya más o menos se conoce todo, o por lo menos tiene acercamiento a todos los elementos, y de repente se encuentra que obviamente a veces se están usando otras herramientas de las que uno o no se entera o tarda en enterarse. Creo que estas cosas, estos talleres, estos acercamientos con gente que está en el otro extremo del mundo y que tiene otras experiencias son muy útiles, y es ahorita el plus de este momento. Pero como decía, ese ha sido el primer taller. Todos los martes, durante los próximos 3 martes, vamos a tener otros talleres. El próximo martes tenemos marketing, pero específico para la música, promoción musical, ¿no? Dictado por Nicolás Madueri, de 432 Hercios, que es una empresa que igual viene muchos años trabajando ya en la promoción de artistas musicales. Luego tendremos un encuentro muy interesante con Marta Gómez, que es una cantautora colombiana que ahorita reside en España, que ha ganado Grammy, y que va un poco a trabajar por ahí más específicamente ya en el área musical. Va a contar un poco sobre formas de composición, sobre experiencias personales de su carrera, de cómo ha ido creciendo. Recomiendo a toda la gente buscar a Marta Gómez, una cantautora muy, muy talentosa. Y el último, algo que incluso a ti te puede interesar, es un taller sobre podcast, ¿no? Dictado por Beto Arcos. Beto Arcos es uno de los fundadores e impulsores de la Red PEN, la Red de Periodistas Musicales de Latinoamérica, y que él trabaja en radios estadounidenses hace ya muchos años. Es una persona con mucha experiencia, y creo que va a ser un taller muy práctico, porque precisamente algo que hablábamos un poco ya por fuera, no solamente va a explicar un poco por ahí para los iniciados de cómo se hace un podcast, sino dónde colocarlo, cómo difundirlo.
y a través de su experiencia me imagino que muchas cosas va a tener para contarnos. Este es uno de los proyectos que ahorita, al momento, estamos impulsando. Y bueno, y se vienen otros más. Estábamos, bueno, por ahí algunos proyectos son muy específicos para los profesionales del sector. Hay otros que por ahí pueden interesar a más allá de los que están en el sector musical. Los fans de Marta Gómez podrían conectarse porque seguramente van a poder verla. La verdad que es una artista de mucha valía. Pero, como decía, hay otras charlas que se han impulsado a través de la red de managers, que ya vienen desde el mes de abril, todos los sábados, por ahí más profesionalizados, aunque están abiertos a todo el mundo, pero evidentemente es más profesional, todos los sábados, donde se han titulado las charlas de formación para la transformación. Como decía, desde el último sábado de abril ya se ha impulsado, vale decir que ya estamos como 10, este sábado va a ser el 11º sábado que se va a dictar, charlas donde hemos tenido, por ejemplo, hace unos 2 sábados ha estado el equipo de producción de Rubén Blades, el manager, el sonidista, Wow. o sea, y otra gente más, donde ha contado cómo han ido formándose el equipo, cómo trabajan, cómo es trabajar con un artista grande como Rubén Blades. El anterior sábado hemos tenido a 2 representantes de 2 mercados grandes, el Steam de Sao Paulo y el Womex, que se realiza en Europa, aunque es itinerante, pero donde han estado representantes de sus mercados que han contado, bueno, cómo trabajan, pero sobre todo cómo ahora se están adaptando. Entonces son talleres o charlas de muy alto nivel y es una de las ventajas que hemos encontrado en este momento para poder articularnos. Buenísimo, es realmente una actividad intensa la que se ha tenido a nivel regional, a nivel nacional, y hay mucho por ver todavía, entonces hay que seguirlos a la red Iberfest y estar atentos a todas sus actividades. Entonces, hemos tenido un montón de producción a nivel nacional, hay mucho movimiento, pero actualmente estamos sin un Ministerio de Culturas. Entonces, ¿cuán necesario es para la industria cultural nacional que haya esta figura institucional estatal? Bueno, se ha discutido mucho en las redes sobre si era necesario, sobre si hacía o no hacía bien las cosas. En realidad eso no tiene nada que ver, o sea, el que haga mal las cosas no significa que no se necesite, ¿no? O sea, habrá que corregir por ahí el funcionamiento, pero no es que no se necesite. Creo que el ministerio no solamente es algo necesario, sino es hasta simbólico del avance del sector. Es una lucha, como se lo ha dicho ya, de muchos años, que no viene solamente por ahí de un anterior gobierno que lo ha creado o no lo ha creado, sino viene ya de mucho más atrás. Entonces creo que ese factor mostraba un poco la voluntad en su momento de ciertas autoridades para crear un espacio que permita impulsar. A veces creo que hay la confusión y la mala interpretación de que un ministerio, sea para cualquier área, pero en este caso para el cultural, tiene que impulsar tu carrera, tiene que impulsar tus actividades, ¿no? Por eso hemos escuchado y yo he leído mucho en las redes decir, a mí nunca me ha apoyado el ministerio, a mí nunca me ha hecho esto, nunca me ha dicho nada, nunca me lo ha hecho esto. La verdad, el ministerio no es una entidad productora, no debería ser una entidad productora, ¿no? Un ministerio está para crear las condiciones para que el sector, los profesionales del sector puedan desarrollar sus actividades, ¿no? Evidentemente en el caso cultural también para preservar el patrimonio, para preservar la cultura y para impulsar políticas y legislación que permita desarrollar el sector. No es para que haga conciertos, no es para que pague producciones, publicidades, que sí, evidentemente lo ha hecho por una forma de impulsar, de apoyar, de no dejar, pero evidentemente no es su tarea principal, ¿no? Ahora, si ha cumplido o no con las tareas que mencionaba, es algo que se puede discutir muy largo, así como ha habido, yo personalmente considero muchos huecos, muchas sombras dentro de la gestión del Ministerio de Culturas que ha tenido, bueno, estamos en 2020, el 2009, son 11 años que ha durado el ministerio. Si bien ha tenido muchas luces, muchas sombras, también ha habido luces, también ha habido cosas que se han generado en el ministerio. No lo digo en defensa precisamente de las autoridades, sino en defensa de un proceso que se ha intentado hacer.
¿Se han cometido errores? Seguro, pero también se han generado condiciones y en todo caso creo que también es responsabilidad del sector poder coadyuvar a mejorar esas políticas. No, no es fácil, sabemos que a veces también hay intereses políticos, hay voluntades o no voluntades políticas, pero la lucha precisamente está puesta sobre la mesa. Al no tener un ministerio, ¿con qué luchamos? ¿Cómo empezamos a proyectar? Es cierto, y esto es una experiencia por ahí de otros países, hay países que han desarrollado su industria, no solo la musical, todas, pero ahorita hablando de la musical, a través de una Secretaría de Culturas. O sea, no han necesitado un ministerio. Es cierto, se puede, evidentemente. Evidentemente hay el factor que hablan del presupuesto, de la importancia del sector a través de un ministerio o de una secretaría o de un viceministerio. Seguramente el presupuesto va a ser más reducido, pero evidentemente también con proyectos bien estructurados se puede impulsar. Argentina mucho tiempo ha estado a través de una Secretaría de Culturas, después ha logrado un ministerio, incluso después que nosotros, ¿no? En el gobierno pasado lo han vuelto a eliminar, el ministerio. En este gobierno han vuelto a reinstalar el Ministerio de Culturas en Argentina, y Argentina tiene una industria mucho más desarrollada que la nuestra. Evidentemente, como decía, por ahí la figura del ministerio estrictamente puede ser indiferente dependiendo de cómo se ejecuten los proyectos, pero ahorita, en el momento en que Bolivia venía desarrollándose y desarrollando cierta área, creo que era vital, no solamente el tema presupuestario, además el tema de la voluntad política que se está mostrando lamentablemente desde el gobierno, ¿no? Porque no solamente se eliminó el ministerio, que se ha eliminado, y justo esta mañana leía o recordaba, el 4 de junio, estamos a 8 de julio y no hay nuevo viceministro de Culturas. No ha sido nombrado una autoridad. O sea, estaba totalmente descabezada el sector. No se olviden que en las reuniones de gabinete que se realizan, va a participar un ministro de Educación, no va a participar un ministro de Culturas o un viceministro de Culturas. Entonces, ¿cómo podría impulsar de mejor manera los proyectos de cultura? Seguramente educación, que obviamente también es muy importante, pero educación va a ser siempre la prioridad. La cultura, si ya se decía que era la quinta rueda, ahora va a ser la sexta o séptima rueda. Entonces, creo que esa es la importancia del ministerio, ¿no? Tener una instancia donde se pueda dar esta lucha, se pueda impulsar, y creo que así como se critica profundamente esta medida de parte del gobierno, también tenemos que hacer una autocrítica en que somos nosotros como sector los que tenemos que impulsar y coadyuvar a estas entidades. No tenemos que esperar que venga simplemente a apoyar nuestras actividades, sino nuevamente generar las condiciones para que nosotros nos desarrollemos. Perdón, me extiendo un poquito. En el caso de la música, por ejemplo, y hablando de lo que decíamos de la vinculación regional, hace unos 10 años, que un artista gire eran muy pocos. Por ahí en el área folclórica, obviamente los grupos emblemáticos como los Carcas, Calamarca, sí podían girar, pero a través de un trabajo también de casi 30 años que venían realizando, ¿no? Entonces, y música folclórica, que evidentemente es lo que es nuestro potencial como país, ¿no? Y de todos los países, pero en el caso de Bolivia. Pero pensar que por ahí un grupo de rock, un grupo de jazz, de reggae, cantautores empiezan a circular, era muy, muy difícil, ¿no? Había invitaciones esporádicas, pero circular, hacer intercambios, vincularse al sector, era muy difícil. A partir de algunas experiencias de los ya conocidos mercados musicales, ¿no? Se ha empezado un poquito a conectar el país, a priori, en principio como actividades privadas, el mercado cultural de Bolivia, que era impulsado por Pablo Paredes en su momento, ¿no? Pero a partir de la vinculación regional del sector se ha creado lo que era el Mixur, ¿no? Que ha tenido dos versiones, el 2014 en Argentina y el 2016 en Colombia, donde había representaciones nacionales. Es la primera vez que Bolivia ha asistido a un mercado internacional con representación oficial boliviana, ¿no? No ha sido fácil el proceso, esto ha sido impulsado por el antiguo Ministerio de Culturas, pero a partir de ahí nuestros profesionales han empezado a aprovechar las oportunidades, han empezado a conocer los mecanismos de vinculación. Seguramente no a todos les ha servido, esto también va a depender de cuánto el sector responda
pero sé y hay casos muy claros de artistas que han empezado a conocer gente, han empezado a vincularse, han podido viajar, que era lo primero, lo más difícil siempre ha sido viajar, ¿no? Muchas veces hay un montón de invitaciones a artistas bolivianos, pero llegar a donde nos invitan siempre ha sido lo difícil. Esto ha permitido vincular. Entonces, esto directamente se ha roto. Se ha roto. No creo que tengamos que volver a empezar de cero a futuro, pero seguramente estamos otra vez muy lento, otra vez nos vamos relegando poco a poco. Entonces yo creo que todas estas condiciones se las ha creado en los periodos anteriores, nuevamente sin ni atacar ni defender a autoridades específicas ni a procesos, pero creo que ha habido oportunidades que se han aprovechado también en su momento. Por ahí se puede decir, el sector ha impulsado y no ha sido el ministro. Puede ser, pero por lo menos había un ministro a quien impulsar. Creo que esa era la fortaleza de tener un ministerio. Exacto. Bueno, ojalá pronto podamos volver a eso. Eso es. Muchísimas gracias, Quique, por tu tiempo, por compartir estas experiencias con nosotros, con todas las voces. Y bueno, esperamos tenerte una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas y otros. Y bueno, hasta la próxima. Mil gracias, Milen. Bueno, gracias a todos los que oirán esta entrevista. Y bueno, estamos siempre para tratar de ayudar en lo que se pueda. Muchísimas gracias a Quique por su tiempo y a todos ustedes, como siempre, por seguir semana a semana, entrevista a entrevista, por apoyarnos en este proyecto. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, visitar nuestra página web rcbolivia.com para estar atentos y para conocer a nuestros siguientes invitados. Hasta la próxima.